Dice, una corriente de 829 libras-hora de gases contiene 30% en moles de disulfuro de carbono y el resto es nitrógeno. Por tal de recuperar la mayor parte del disulfuro de carbono, se piensa poner en contacto la corriente de gases en un recipiente donde también entra una corriente de 29.7 litros por minuto de benceno líquido puro. De este recipiente salen dos corrientes, una de las cuales es un gas y contiene todo el nitrógeno alimentado, y la parte de disulfuro de carbono que no se absorbe. Y el otro es un líquido formado por benceno y el disulfuro de carbono disuelto. En las condiciones de operación se absorbe el 95% de todo el disulfuro de carbono alimentado. Entonces, digamos que en este tipo de ejercicio, pues a veces mira lo que preguntan aquí. Dibuje el diagrama de flujo del proceso y escribe las variables del proceso en nomenclatura sistemática. Determina el número de kilomoles de disulfuro de carbono que se absorben por hora de funcionamiento. Calcula la composición molar y caudal molar total de la corriente de gases que se obtiene y calcula la composición en masa del caudal másico total de la corriente líquida que se obtiene. Entonces, este tipo de ejercicio, antes de tú ponerte a hacer cualquier cálculo, el primer consejo que yo te doy es que lo leas varias veces, ¿verdad? Que lo leas varias veces. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? Hombre, tratar de entender en general cuál es la operación que se lleva a cabo. Es decir, primero no te preocupes por los cálculos. Primero, preocúpate por entender qué operación unitaria están haciendo ahí. Entonces, si yo digo, hombre, tú tienes, bueno, tengo una corriente de 829 libras-hora de gases que contiene un 30% en moles de disulfuro de carbono y el resto nitrógeno. Bueno, tengo una corriente. Esa corriente gaseosa solo tiene dos componentes, el disulfuro de carbono y el nitrógeno. Es lo único, primero, lo que debes comprender. Entonces, cuando te hablan de porcentaje en moles, ¿verdad? También es fracción volumétrica. O sea, si te hablan a ti de fracción en moles o te hablan de fracción volumétrica, están hablando de lo mismo. Entonces, por tal de recuperar la mayor parte de disulfuro de carbono, se piensa poner en contacto la corriente de gases en un recipiente donde también se alimenta una corriente de 29.7 litros por minuto de benceno líquido. Entonces tú dices, bueno, yo tengo una corriente de un gas que va a entrar en un recipiente, pero también tengo una corriente de un líquido que se va a utilizar para recuperar disulfuro de carbono. Es decir, yo tengo una operación ahí de absorción. Es decir, una operación digamos, de absorción es cuando un líquido retira un componente que viene en una corriente gaseosa. Por ejemplo, un ejemplo típico de este tipo de operaciones es cuando el gas natural se le retira el azufre. Porque el gas natural, cuando viene del pozo, trae azufre, trae humedad, trae otros componentes. Y uno de los componentes es, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, el H2S. Y por medio de unas operaciones de absorción, ¿verdad? Se le retira. Es decir, tú puedes retirar un componente de una mezcla. Y eso es lo que estás haciendo en este ejercicio. En este ejercicio estás utilizando el benceno como un agente absorbente para absorber, ¿verdad? Para absorber con B, perdón. ¿El qué? El disulfuro de carbono, para retirar el disulfuro de carbono, porque te dice, se piensa poner en contacto la corriente de gases en un recipiente donde también se alimenta una corriente de 29.7 litros por minuto de benceno líquido puro. O sea, entonces, bueno, de este recipiente salen dos corrientes, una de las cuales es el gas y contiene todo el nitrógeno alimentado. Es decir, ve que el nitrógeno no va a cambiar de fase, el nitrógeno va a seguir en la corriente también. Y parte del CS2 que no se absorbe, es decir, casi todo el disulfuro de carbono va a pasar a ¿qué? A benceno, a la fase líquida.
Son operaciones de transferencia de masa. Y el otro es un líquido formado por benceno y el disulfuro de carbono disuelto. En las condiciones de operación se absorbe el 95% de todo el disulfuro alimentado. Es decir, el 95% del disulfuro que viene en la corriente gaseosa, en una de las corrientes gaseosas, va a pasar a la fase líquida. Entonces, si yo me voy imaginando ya lo que va a pasar, yo tengo una unidad, porque ahí no me están describiendo más. Yo digo, bueno, tengo una unidad. A esa unidad le va a entrar una corriente que es la mezcla de disulfuro de carbono y nitrógeno. Entonces yo digo, bueno, tengo una corriente, yo hago una unidad, con mi cuadradito, tengo una corriente ahí. Dos, tengo otra corriente. ¿Cuál es la otra corriente? La de benceno puro. Y yo, tengo una corriente de benceno puro. Tercero, obviamente, ese benceno no se va a quedar ahí dentro. Tiene que haber una corriente de salida, ¿verdad? Una corriente de salida de benceno con el disulfuro de carbono que él retira. Entonces, esa es otra corriente. Ya van tres. ¿Y qué más? La corriente de qué? Del nitrógeno con el poquito de disulfuro de carbono que no pasa a la fase gaseosa. Entonces, ojo, mire el planteamiento que yo estoy haciendo y no he hecho ningún número todavía. Simplemente yo me estoy imaginando cómo es el proceso. Todavía yo no he hecho un cálculo de nada, no he planteado un balance, no he resuelto una ecuación, no he hecho ni un 1 más 1. Pero yo primero tengo que hacerme en la cabeza cómo es el proceso. Entonces, bueno, una vez que yo me hago en la cabeza cuál es el proceso y digo, bueno, entonces va a ver, dibuje el diagrama de flujo del proceso y escribe las variables en nomenclatura sistemática. Determina el número de kilomoles de disulfuro de carbono que se absorben por hora. Bueno, entonces mira, vamos a ver cuánto disulfuro de carbono es capaz de retirar esa corriente de benceno. Calcula la composición molar, el caudal molar de la corriente de gases que se obtiene. Es decir, la corriente de gases de ¿qué? De nitrógeno. O sea, es decir, cómo es la nueva corriente, porque la corriente que entra es nitrógeno, tiene nitrógeno que es rico en disulfuro de carbono, en esa mezcla. Pero vas a obtener una mezcla de nitrógeno y disulfuro de carbono pobre en disulfuro de carbono. Y todavía no he hecho nada de números. Pero ya yo me hago una idea de cómo es el proceso. Entonces, cuando yo me hago una idea de cómo es el proceso, hago el dibujo. Sebastián, Profe, cuéntame. disculpe, puede dejar de compartir y volver a compartir, que acá me salió la pantalla así como con una línea, pero lo que usted está compartiendo. Ya, porfa. ¿Y qué? ¿Y los otros compañeros también les sale? No, acá sale bien. El Que que les desea sale. No, señora. Entonces, te recomiendo que bajes el material de Ferrum antes de clase, porque todo el material está en Ferrum. Y así no tienes ese problema. Entonces, ¿cómo es que tú dices, bueno, ya yo tengo una idea de cómo es ese proceso? Hago el esquema. ¿Cómo hago yo mi esquema? Hombre, yo tengo una unidad, vamos a llamarle el absorbedor. Entonces, yo hago mi dibujo. Entonces, yo dije, bueno, la primera corriente es la de benceno, mira. Entra una corriente de benceno puro, 29.7 litros por minuto, con una densidad que también me la da el ejercicio. No, ahí no dice, pero también me la da el ejercicio, la densidad. Esto es benceno puro. Aquí no hay más nada, solo benceno. ¿Qué más está entrando? La corriente gaseosa, mira aquí abajo, de 829 libras por hora, de 30% en disulfuro de carbono y 70% en nitrógeno. Esa, 829 libras por hora. Y va entrando. Esto es lo que va entrando. ¿Qué es lo que sale? Una corriente gaseosa, la 3, que yo no sé la composición ni el flujo. Pero lo único que yo sé es que eso tiene que ser pobre en disulfuro de carbono. ¿Por qué? Porque la mayor parte del disulfuro de carbono queda aquí en la corriente 4, que es la corriente líquida. Que esto es el benceno más el disulfuro de carbono que retiró. ¿Ves? Entonces dice datos y notas.
se puede suponer que el proceso se lleva a cabo en forma continua en operación en estado estacionario. Sí, porque nosotros no vamos a trabajar procesos en estado transitorio. La densidad del benceno líquido es 876.6 kilogramos por metro cúbico. Las masas moleculares, ¿verdad? Del disulfuro de carbono, del benceno, del nitrógeno y digamos, el equivalente en libras y kilogramos. Una libra son 0.4536 kilogramos. Entonces, ya tenemos en este momento una idea de cómo es ese proceso, ¿verdad? Ya tenemos la idea, esto es un absorbedor, tenemos una sola unidad, tenemos cuatro corrientes, ¿verdad? Tenemos 4 corrientes y tenemos las incógnitas. Entonces, tenemos las composiciones y los flujos de la corriente. Mira, aquí la corriente 3. ¿Qué más? Ahora, Sebastián, cuéntame. Profe, nosotros estamos trabajando con lo que entra es igual a lo que sale. Sí, señor. Ok, pues, Mientras no haya reacción química, ya cuando haya reacción química cambiaremos eso, pero por lo pronto lo que entra es igual a lo que sale. Mientras no haya ninguna reacción química, esa es la ecuación de diseño. Diga la ecuación del balance. Entonces, siguiendo, ya tenemos aquí, y bueno, las variables, lo que tenemos y lo que, entonces tenemos aquí los flujos y las composiciones y flujos y composiciones. Entonces, como solo tenemos una unidad, pues mira, lo único que podemos hacer es hacer balance en esa unidad. Entonces, bueno, hacemos nuestra frontera, ¿ves? Mira, hacemos y dice, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que nos dice el ejercicio. Mira, oye, se absorbe el 95% del disulfuro de carbono alimentado. Entonces, eso es una nota importante porque eso es un dato cuantitativo que vamos a usar como una relación, porque no siempre tú puedes usar los balances, a veces usas relaciones que te dan el mismo ejercicio. Dice, todo el nitrógeno sale en la corriente 3, es decir, la cantidad de nitrógeno, ¿verdad?, que entra en la corriente 1 sale toda por la corriente 3. Pues el nitrógeno no se absorbe eh, pasa, él simplemente pasa y sale en la corriente 3. Y el 5% del sulfuro de carbono sale en la corriente 4. El 5%. Entonces, se dice, bueno, ya tenemos toda esa información nos va a servir a nosotros, ¿para qué? Para resolver el ejercicio. Entonces, tenemos digamos, el flujo volumétrico, lo ponemos en metros cúbicos por minuto de benceno. Con la densidad, pues lo volvemos a ¿qué? A flujo másico. ¿Ves? Y después, si tú tienes y lo divides entre el peso molecular, te queda en flujo molar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos los tienen en flujo molar, en moles. Es por eso. No quiere decir que no se puede hacer, pero la mayoría de los datos los tienes en moles. Entonces, tienes ahí, y dices, bueno, entonces la corriente 1, entonces la corriente 2 dice, bueno, lo tienes en libras y lo pasas a kilogramos, con la relación entre kilogramos y libras. Se lo pasas aquí a kilogramos por minuto. Entonces vamos poniendo, digamos, lo que estamos haciendo es poniendo primero las unidades para homogeneizar las unidades, para que nosotros no vayamos a cometer errores con eso. Entonces, primero, digo, bueno, entonces vamos a ver si hacemos un balance general o hacemos un balance por componente. De todas maneras, vamos a necesitar los dos tipos de balance. Entonces, si ustedes miran ahí, ¿hacemos qué? Hacemos un balance, ¿verdad? La primera ecuación es un balance. Sí, bueno, dice, ¿está? M1. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es un balance. Lo dijo el compañero, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, hay varias maneras, ¿verdad? Por ejemplo, varias maneras de hacer este tipo de balances. Digamos, este tipo de balance podemos hacer, por ejemplo, hombre,
yo quiero hacer, tú miras ahí, ¿ves el balance? ¿Por qué es igual entrada y la salida? Porque mira, la parte de acumulación no lo tenemos, ¿verdad? No lo tenemos ahí. Tampoco tenemos la parte de generación porque no hay reacciones químicas y te queda que entrada es igual a salida. Cualquier balance que yo haga, ya sea general, es decir, la entrada igual a salida, o por componente, entrada de un componente es igual a salida del mismo componente, va a ser matemáticamente, va a ser de la misma, digamos, de la misma manera. ¿Ves? De la misma manera. Así que no vamos a, digamos, no vamos a tener mayores inconvenientes con eso. Aquí, vamos a comenzar aquí. Por ejemplo, si yo hago mi balance en moles, ¿verdad? En moles, yo digo, bueno, las moles, ¿verdad? El número de moles aquí, ¿ves? De la corriente 1 más el número de moles de la corriente 2 es igual a moles de corriente 3 más moles en la corriente 4. Entonces, si ustedes miran aquí, vamos a mirar los valores. Los valores, vamos a explicar en este balance que está, que lo estoy mostrando aquí, cuál es cada uno de esos valores. Entonces, por ejemplo, en la corriente 1, ¿ven? En la corriente 1, ¿verdad? Yo no tengo el valor en qué, en moles. Yo no tengo el valor en moles. Y entonces yo digo, bueno, pues es que mejor yo lo dejo. Entonces yo digo, número de moles totales en la corriente 1. Eso es una incógnita, porque yo tengo masa. Es difícil convertirlo. Digo, bueno, yo lo voy a dejar esto como una, ¿qué? Como una variable. Más, ¿qué más está entrando? La corriente 2. La corriente 2 ya yo la tengo en qué? En moles, porque esto es aquí. ¿Ves? La corriente 2, mira, la corriente 2, ¿qué era? El flujo volumétrico de qué? De benceno con la densidad lo pasé a kilogramos por minuto y lo dividí entre qué? Entre el peso molecular. El flujo másico entre el peso molecular es el flujo molar. Entonces, tiene este N2 ya tú lo tienes. Por eso es que yo lo puedo poner aquí. Simplemente es N1 más N2. Entonces, N1 más N2. Es esta parte de la ecuación. Es igual a qué? A las moles en 3. Lo veamos en 3. 3 es simplemente, aquí sale todo el, recuerda que el lección te dice, aquí sale todo el nitrógeno, y lo que se absorbe y lo que queda, ¿verdad? Lo que queda es CS2, que es el 5%. Profe, ¿sale qué? Sí, Que no, ¿qué sale? CS2, lo Ajá. que sale aquí, el nitrógeno, recuerda que el nitrógeno sale completico, o sea, el nitrógeno, lo mismo el hidrógeno que entra aquí, sale en la corriente 3. ¿Y el 5% de qué? Pues el 5% del CS2. Recuerda que el 95% sale con el benceno acá en la corriente 4. Entonces yo voy a tomar eso. Entonces yo digo, bueno, como el nitrógeno, ¿ves? Como el nitrógeno es lo mismo, yo digo, bueno, lo que entró de nitrógeno, ¿cuánto es? N1, que yo no lo tengo, por 0,7. Esto es lo que entró de nitrógeno y es lo mismo que sale. ¿Ves? Por eso es que yo lo pongo en la corriente 3. N1 por 0,7, ¿qué es? Pues el nitrógeno que entró, N1 por 0,7, porque mira, esta es la fracción, por 0,7, más el CS2, ¿cuánto hay? Bueno, es lo que entró, N1 por 0,3 multiplicado por 0,05, que es decir, el 5% de lo que entró. Y ahí tiene la corriente 3. Entonces, repito, ¿qué es la corriente 3? Todo el nitrógeno que entró. ¿Cuánto es el nitrógeno que entró? N1, que yo no lo sé, por eso lo pongo como una incógnita, por 0,7. Y es lo que tienes aquí. N1 por 0,7. Este CS2, ¿cuánto es? Es el 5% de lo que entra aquí. So, bueno, ¿cuánto es lo que entra de CS2? N1 por 0,3, el 30%. Pero eso hay que multiplicarlo porque se le saca el 5%. Y ahí tienes la corriente 3. La corriente 3
Entonces, el objetivo de este balance, ¿cuál es? Es que se queda solamente una variable. Entonces, y 4. ¿Ves? La corriente 4, ¿qué es? El benceno. El benceno, pues el benceno es el mismo benceno que entra, porque el benceno no está ni en la corriente 3 ni en la corriente 1. Todo el benceno que entra en 2 sale en 4. Entonces, 0,33, ¿verdad? El benceno que entró, que queda aquí, que va por 4, más, ¿verdad? El 95% de qué? Del CS2 que entró. Entonces, ¿cuánto CS2 entró a la zona 1 por 0,3? Multiplica. ¿Y a eso qué le saca? ¿Qué? Y ahí tienes el balance. Ese balance, ¿cuál es la única variable que ignoras? N1. Vea. Ahí despejas N1 facilito. ¿Igual a qué? A 0,147 kilomol por minuto. Este N1 son las moles que entran por aquí. Sin ese balance, por ejemplo, imagínate que tú pudieras sacar aquí M1, pero es que de esta masa tú no sabes cuánto es nitrógeno ni cuánto es CS2, porque este valor es fracción molar, no fracción másica. Si tuviera fracción másica, fuera facilísimo, porque tuvieras separarlo de una vez en el balance, pero ese es el problema a veces con muchos ejercicios, que te dan fracción másica y te dan el flujo, te dan fracción molar y te dan el flujo en porcentaje en masa. Y tienes que hacer un balance porque no puedes directamente sacarlo. Entonces, allá los moles de la corriente 1, ya sí puedo separar. Multiplico por 0,3 y después multiplico por 0,7 y me dan, obviamente, de cada uno. Entonces, ya aquí tenemos N1. Y es más, ya también tenemos que los flujos de sulfuro de carbono en no tener definido. 30% de lo que entró se le saca el que 95% y ya tienes aquí lo que sale que en 4 esa vaina, lo que sale en 4 aquí, que es el 95%, porque es la gracia. La gracia es que el benceno retire el disulfuro de carbono, se lleve la mayor cantidad, y en este caso es el 95%. Y no, o sea, no vas a lograr que se llegue al 100%, por consideraciones ya vienen, eso es otra, o son otras historias. Entonces, simplemente ya con esos dos valores, ya los porcentajes, a todas las fracciones, o sea, tienes ya el 95, puedes sacar el 5% también. O sea, ya, por ejemplo, aquí la fracción, ¿ves? La fracción molar de disulfuro de carbono en la corriente 4. En la corriente 4 ya tú tienes aquí con los flujos de cada uno, porque tienes 252 moles, que es el flujo molar de disulfuro de carbono, lo divides en ¿qué? En la suma de los flujos. La relación molar, que es número de moles del componente que te interesa sobre la sumatoria de flujo o de la sumatoria de flujos molares. Y eso te da la fracción. Entonces, de todas maneras, si ya tienes el otro, ¿por qué? Porque solo tienes dos componentes. Y recuerda que la sumatoria de las fracciones molares o de cualquier fracción, ya sea molar o másica, dentro de la misma corriente, tiene que darte 1. Por eso es que dan eso así. Entonces, este tipo de balance, ya después pues puedes hacer todo el balance, todos los balances que tú un balance global, pero puedes hacer ya con eso puedes hacer un componente y sacar todo eso. Entonces, lo importante que es que usted, por ejemplo, es un balance total. ¿Okay? Hiciste aquí un balance total y aprovechaste para sacar una corriente, pero tú puedes hacer ya con los valores, una vez tienes pues puedes hacer otro tipo de balances. Entonces, pues digamos que este solo es de uno. Aquí hay otra manera de hacerlo también, porque recuerda que lo puedes mirar, pues siempre hay diferentes maneras de hacer un ejercicio. Esta es otra ruta un poco más larga. La gracia es que tú hagas
una ruta óptima, donde utilice la menos cantidad de cálculo. Entonces, bueno, es así. Vamos a mirar aquí. No, vamos a mirar hacer este que está aquí. Este ejercicio pues es interesante porque introduce el concepto de bypass. Entonces dice, vamos a leerlo primero. El jugo de toronja natural contiene 12% de sólido y el resto agua. Es decir, vamos a suponer que nosotros vamos a procesar jugo de naranja natural y lo vamos a ¿qué? A convertir en jugo de naranja concentrado. Dice, el jugo de toronja natural contiene 12% de sólido y el jugo de toronja concentrado contiene 42% de sólidos. Para concentrarlo, se propone eliminar el contenido de agua en un evaporador, además de hacer un bypass de parte de la corriente para evitar las pérdidas de los volátiles que le dan sabor. Calcula la cantidad de jugo concentrado que se produce por cada 100 kilogramos de jugo de toronja natural y calcule la fracción de la corriente de alimentación de jugo natural que se debe hacer pasar por el bypass. Entonces, en este ejercicio, digamos este tipo de ejercicio, lo que tenemos es que, bueno, imaginen, nosotros tenemos una corriente de ¿qué? Una corriente de jugo natural. Está compuesto solamente por 12% de sólido y agua. O sea, solo tiene dos componentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una fracción de ese componente, de esa mezcla, y la vamos a meter en un evaporador. ¿Qué va a pasar ahí? Pues se va a calentar y el agua parte. Pero el problema con los componentes naturales es que cuando tú los calientas se desnaturalizan. Es decir, si tú después ese jugo lo comercializas así, no vas a ver lo mismo. Entonces, ¿qué hace? La fracción del jugo de naranja natural que no entró al evaporador, tú la vas después a mezclarla con lo que sale del evaporador. ¿Para qué? Para mejorar el sabor. Pero lo que te pregunté el ejercicio es que no sabes. Entonces, si yo, por ejemplo, si me dice por cada 100 kilogramos por minuto, ponlo igual. Vamos a suponer que al evaporador al proceso le están entrando 100 kilogramos por minuto de jugo de toronja. Esos 100 kilogramos por minuto, ¿cuánto le pasas tú al evaporador? 60, 70. Entonces, el ejercicio te dice, a la salida del evaporador, mira, el jugo tiene 58% de sólido y 42% de agua. Estos son los datos a la salida del evaporador. Es decir, esto es lo que se va a mezclar con la fracción de jugo natural, que tú no sabes cuál es, ¿verdad? ¿Para que qué? Para que al final esa mezcla contenga 42% de sólido, que es el producto lo que se va a envasar. Entonces, como ya les decía, primero vamos a hacer, yo digo, bueno, yo tengo un suministro de jugo de naranja exprimido, natural. Yo voy a tomar parte de eso y lo voy a dirigir al evaporador. El evaporador lo va a calentar y por un lado del evaporador va a salir agua, obviamente, y por otro lado va a salir un ultraconcentrado de 58% en sólido y 42% de agua. Y eso con la fracción de jugo natural, que yo no sé qué fracción debo usar. Y esa mezcla, vamos a considerarla, ya el jugo para envasar, tiene 42% en sólido. 22% en sólido. Entonces, primero, mira que vamos a hacer, mira, el diagrama. Internet de este. Entonces, hacemos el diagrama. Entonces, si ustedes miran ese diagrama ahí, ¿verdad? Si ustedes miran ese diagrama que tienen, esa corriente, mira, de la corriente 1, se va una parte, entonces la corriente 1 tiene 100 kilogramos por minuto. Profe, Sí, profe, a mí no se me muestra todavía el diagrama, para ver si espero un momentico que cargue aquí porque me entendí un poco dale, lento. no problema.
Profe, a mí tampoco me ha cargado el diagrama. Ah, ya cargó, Pero, acaba de cargar. Ya cargo, ya cargo. ya hago, escribe la voz de team para que mejoren para que mejoren el programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entra el evaporador. ¿Qué fracción? No lo sé. Eso es lo que yo no sé todavía. O sea, de esos 100 kilogramos por minuto, yo no sé cuánto entra. ¿Y qué más tenemos Profe, aquí? profe, en la Que corriente se va 1 no, acá. Cuéntame. en la corriente 1 no entra un 78% de agua y 22 de sólido. 38. Ujú. No. La corriente 1 son 12% de sólido y 88 de agua. Porque es de jugo natural, mira. 12% de sólido y el resto es agua. O sea, mira, la 1, Ah, sí, 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 ¿ves? sí, sí, La sí, sí, sí. corriente 1, entonces, una cosa que tienen los bypass es que en un bypass no cambia la concentración. Es decir, vamos a suponer que esto antes del bypass, vamos a ponerlo así, y después del bypass es la corriente 1 y esta es la corriente 2. Entonces, digamos que lo que viene aquí, lo que te va a cambiar son los flujos másicos. Es decir, tú tienes un flujo másico que entra al evaporador y un flujo másico que va acá a la mezcla con lo que sale. Pero la suma de estos dos, de M2 con este M1, va a 0, tiene que darte 100. Lo que tú no sabes ahora es, oye, son 50-50, 70-30, 80-20, eso es lo que no se sabe. Las concentraciones de las corrientes en un bypass no cambian. Lo que son los flujos. Entonces yo, bueno, en la corriente 1 tengo 12% de sólido y 88 de agua. En la corriente 2, lo mismo, porque no tengo, o sea, no cambia la concentración. Pero ojo, el flujo másico sí. Y yo no lo sé. Lo ignoro. La corriente 3, ¿qué tiene? Vapor de agua. Solo es agua, porque es el agua que se evapora.